Hola, mi nombre es Estefanía Mel. Hoy vamos a ver la tomografía y resonancia magnética en urología. Vamos a empezar por la tomografía. Los principios básicos de la tomografía. Un haz delgado y colimado de rayos X pasa a través del paciente y es capturado por una serie de detectores de gas o de estado sólido. La fuente de rayos X interconectada y el sistema detector se rotan rápidamente en el pórtico alrededor del paciente en decúbito. Las computadoras integran los datos de la transmisión de rayos X recopilados para reconstruir una imagen de sección transversal y así se forma la tomografía. La tomografía en espiral o helicoidal utiliza un pórtico de anillos deslizantes que gira continuamente mientras el paciente se mueve constantemente a través del haz de rayos X colimado. La tecnología de esta tomografía en espiral permite adquirir múltiples imágenes de escaneo por rotación del pórtico y como subproducto se pueden lograr secciones más delgadas y una resolución más alta, obtener imágenes durante fases específicas de la mejora del bolo de contraste, incluida la capacidad de realizar una angiografía por tomografía computarizada y permite mejorar la reforma de la imagen. Las principales indicaciones para la tomografía renal son evaluación del dolor agudo en el flanco, la hematuria, infección renal, cálculos renales y vesicales, caracterización y estadificación de las neoplasias renales y otros como anomalías estructurales, hidronefrosis, traumatismos, planificación 3D para casos difíciles de nefrolitotomía percutánea. La evaluación por tomografía de la anatomía y patología renal generalmente requiere la inyección intravenosa de medio de contraste yodado. Generalmente este se administra como un bolo intravenoso rápido. Mediante una inyección en bolo y una tomografía multifásica con multidetectores se alcanza una fase de nefrograma con realce medular en 60 segundos. Se puede esperar la excreción de material de contraste en las estructuras colectoras dentro de 2 a 3 minutos después del inicio de la administración del contraste, dependiendo de la función excretora renal. Sin embargo, se necesita exploraciones sin contraste cuando se sospecha calcificación renal o perirrenal, hemorragia o extravasación de orina, ya que estas exploraciones obtenidas después de la administración del contraste pueden enmascarar las anomalías. Y también se requiere exploraciones previas y posteriores al contraste para determinar si una masa es sólida o quística. La tomografía helicoidal de dosis baja sin contraste oral o intravenoso es la modalidad de imagen preferida para los pacientes con cólico renal o sospecha de urolitiasis. Aquí podemos ver una tomografía helicoidal sin contraste oral de un varón de 42 años con dolor en el flanco izquierdo. A la izquierda vemos una imagen de tomografía a través de los riñones que muestra agrandamiento del riñón izquierdo en comparación con el derecho y un cálculo en el polo medio del riñón izquierdo. En el centro, en cambio, se ve un cálculo de 8 milímetros y posterior al cálculo hay un flebolito de 5 milímetros dentro de una vena pélvica. A la derecha observamos en cambio una tomografía coronal sin contraste que muestra un cálculo en el uréter derecho. También podemos ver la arteriosclerosis en las arterias ilíacas. En la evaluación de la vejiga urinaria, la tomografía se utiliza principalmente para estadificar los tumores de la vejiga y diagnosticar la rotura de la vejiga después de un traumatismo y en el posoperatorio. Para las enfermedades de la próstata, se utiliza para la detección de linfadenopatía, extensión tumoral extraprostática macroscópica y para delimitar los abscesos prostáticos. En los testículos se utiliza para la detección de la ubicación abdominal de los testículos sospechosos no descendidos, para la estadificación de tumores testiculares y en la búsqueda de metástasis ganglionares o distantes. Aquí podemos ver una tomografía axial con contraste de abdomen en donde vemos la vejiga hiperdensa. En cuanto a las ventajas de la tomografía, podemos ver que incluyen un amplio campo de visión, la capacidad de detectar diferencias sutiles en las propiedades de atenuación de rayos X de varios tejidos, buena resolución espacial, imágenes anatómicas de sección transversal y relativa independencia del operador. Los datos de la imagen helicoidal reformateados en diferentes planos y en 3 dimensiones han hecho que la tomografía computarizada renal, con angiografía renal y urografía, sean valiosas en la planificación preoperatoria como en la nefrectomía parcial. Y por otro lado, las limitaciones incluyen la restricción del plano transaxial para la obtención de imágenes directas, la falta de especificidad del tejido, la baja resolución de contraste de los tejidos blandos y la necesidad de medios de contraste, tanto por vía oral como intravenosa. Además, la exposición a la radiación, que es elevada. Aquí podemos observar un quiste renal simple y que tiene un número de unidades Hounsfield cercano al del agua. Esta es una tomografía de un hombre de 49 años que tenía dolor en el costado. Esta es una imagen reformateada oblicua coronal con representación de volumen que muestra una pequeña masa realzada en el polo inferior del riñón izquierdo. Y el riñón se ve que tiene 2 arterias renales. La inferior, que sirve al tumor, es la arteria primaria.
Ahora bien, veremos los principios básicos de la resonancia magnética. La imagen por resonancia magnética se obtiene por las señales que producen el movimiento de los protones a nivel de los átomos del agua que componen todos los tejidos del cuerpo humano. Son captadas y procesadas por un equipo altamente sofisticado que utiliza magnetos de campos de alto poder y convierten estas señales atómicas en imágenes muy bien definidas de los diferentes órganos del cuerpo humano. Las principales indicaciones de la resonancia son carcinoma de células renales, obstrucción urinaria, litiasis obstructiva, trasplante renal, demostración de anomalías congénitas, y la angiografía por resonancia es útil para evaluar los vasos del trasplante renal, los tumores o trombosis de la vena renal y la estenosis de la arteria renal. En cuanto a las aplicaciones clínicas, tenemos que mediante la inyección en bolo de gadolínio y la obtención de imágenes de secuencia rápida se pueden evaluar tanto la anatomía como la función del riñón. El gadolínio, al igual que el medio de contraste iodado, es un medio de contraste extracelular que se excreta principalmente por filtración glomerular. En comparación con los medios de contraste iodados, el gadolínio tiene una tolerancia renal superior en pacientes con insuficiencia renal preexistente. Se han notificado casos de fibrosis del sistema nefrogénico en pacientes con insuficiencia renal que han recibido gadolínio. Estudios recientes han sugerido que los pacientes en diálisis o con tasas de filtración glomerular estimadas de menor o igual a 30 ml/minuto tienen un mayor riesgo de desarrollar esta fibrosis. El uso de gadolínio ha extendido la aplicación de la resonancia magnética a la evaluación de la obstrucción renal. Y también es útil para evaluar la estenosis de la arteria renal y los donantes renales potenciales. La resonancia se usa principalmente para estadificar los tumores de la vejiga y para diferenciar entre la hipertrofia benigna de la pared de la vejiga y las neoplasias malignas infiltrantes. En la obtención de imágenes para la glándula prostática, la resonancia se utiliza principalmente para estadificar a los pacientes con cáncer de próstata. La resonancia magnética del testículo es apropiada cuando otros estudios de imágenes no son concluyentes y es aplicable a la evaluación de traumatismos, epididimorquitis, tumores y testículos no descendidos en escenarios específicos. Y en cuanto a la resonancia magnética del pene, puede ser útil cuando se sospeche una fractura de pene. Aquí podemos observar en la imagen de la izquierda una próstata sana con su glándula periférica hiperintensa. Y a la derecha, una próstata con carcinoma que se ve hipointenso. Aquí vemos otra imagen anatómica de la próstata en secuencia potenciada en T2. La glándula periférica se nota hiperintensa, homogénea. La zona central, transicional hiperplásica. En cuanto a las ventajas y desventajas, pues observamos que las ventajas incluyen imágenes directas en cualquier plano deseado, elección de campo de visión grande o pequeño, excelente contraste de tejidos blandos, imágenes sin exposición a radiación ionizante y en comparación con el ultrasonido, menor dependencia del operador. Además, puede obtener imágenes de los vasos sanguíneos y del tracto urinario sin material de contraste. Sin embargo, tampoco está exenta de inconvenientes, ya que sus desventajas son el tiempo de exploración relativamente lento y como resultado la claridad de la imagen suele ser inferior en comparación con la tomografía. Existen contraindicaciones absolutas que son clips de aneurisma intracraneal, fragmentos metálicos intraorbitales y cualquier implante activado eléctrica, magnética o mecánicamente, que pueden ser marcapasos cardíacos, bioestimuladores, neuroestimuladores, implantes cocleares y audífonos. Muchas gracias.